Comienza el programa Que todos sean uno, con la hermana Carolina Blázquez, monja agustina del Monasterio de la Conversión. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de sábado, estrenando el año nuevo 2026, en plena Navidad, también a punto de concluir el Jubileo de la Esperanza. Vivimos tiempos especiales y tenía mucha ilusión en preparar este momento de encuentro con vosotros, porque la Navidad es un tiempo sin duda de comunión, de unidad, es un tiempo de ecumenismo. Ya sabéis que en nuestro programa, Que todos sean uno, tratamos de mirar la fe cristiana enfatizando aquello que nos une a todos los que tenemos este nombre, a los cristianos de las distintas confesiones que a lo largo de la historia, por muchas razones históricas, dogmáticas, también humanas por el pecado, nos hemos distanciado, nos hemos dividido y queremos ahora hacer un camino de vuelta a la comunión. Eso es el ecumenismo. Y por eso tratamos de enfatizar, tomar conciencia de cuánto es lo que nos une, que es mucho más que lo que nos separa. Y mi intención en este programa es conocer esos vínculos de comunión, conocer las otras confesiones cristianas desde una simpatía de corazón, para, conociendo, poder apreciar, poder reconocer con gozo que es mucho lo que nos une y que también es muy bonito aquello que nos complementa, que nos enriquece, que los otros nos aportan. La Navidad, como os decía, es un tiempo propicio en este sentido. Por supuesto, es una fiesta que celebramos todos los cristianos, todos estamos unidos en la fe, en la encarnación del Hijo de Dios, que nos ha visitado, y celebramos también unidos esta fiesta del 25 de diciembre y del 6 de enero. Fijaos que de tal modo es importante esta celebración común, que es un tiempo en el que los líderes de las distintas confesiones cristianas, los representantes de las distintas confesiones, nuestros pastores, buscan siempre un espacio de colaboración unidos. Por un lado, porque nos damos cuenta que cada vez más en un mundo plural, en un mundo también secularizado, es importante nuestro testimonio de unidad para mantener viva la convicción de que celebramos unas fiestas que están ligadas a nuestra tradición cristiana. Frente al intento que hoy sin duda percibimos de silenciar lo religioso, recluirlo al ámbito de lo privado, vemos pues que se evitan a veces poner belenes, decir Feliz Navidad, evitar, en definitiva, ¿no?, expresar la dimensión cristiana de estas celebraciones. El ecumenismo y nuestra colaboración entre los cristianos de distintas confesiones busca unirnos para ganar fuerza y no imponer, pero sí testimoniar juntos el sentido último de estas fiestas que celebramos y que además realmente, no, como digo, no es imponer, sino ofrecer a los demás un sentido para vivir este tiempo verdaderamente con gozo, con plenitud, con una raíz y con una razón. Tantas personas hoy no quieren celebrar estas fiestas porque no saben lo que significan y sienten que es como una imposición desde fuera a celebrar algo que no entienden. Y nosotros tenemos un testigo, tenemos una luz, tenemos una palabra que dar a los demás y podemos darla unidos. Y de hecho es muy propio de estas fiestas pues las celebraciones conjuntas ecuménicas, las felicitaciones también conjuntas de los distintos cristianos.
hay otras ocasiones en las que también los líderes cristianos hemos sentido este impulso a juntos trabajar. Pues, por ejemplo, hace pocos años en España, en la Conferencia Episcopal, se firmó un acuerdo sobre la dignidad de la vida humana entre todos los cristianos de las distintas confesiones. Es decir, es un momento para aunar fuerzas, como decía, y expresar juntos el motivo de lo que estamos celebrando, que es común, que es la presencia de Dios hecho Emmanuel con nosotros. Y esto es una esperanza para el mundo que el mundo necesita y que podemos ofrecerle todos los cristianos unidos. Yo os insisto que son fiestas de comunión porque celebramos unidos el mismo misterio de la fe, pero a la vez, de hecho estos días he estado como investigando, ¿no?, preparando el programa, vemos que los cristianos de Occidente y los cristianos de Oriente, las iglesias ortodoxas, celebran estas fiestas de la Navidad como en un desfase de días. Y yo a veces había escuchado una explicación sobre que ellos celebran más o únicamente la Epifanía del Señor y por eso celebran las fiestas de la Navidad a partir de mediados de enero. Pero he podido, como os digo, hablar con un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa de Madrid que me ha explicado fenomenal, y así también os lo voy a poder transmitir a vosotros, que no es así. Las iglesias ortodoxas, sobre todo eslavas, celebran las fiestas de Navidad como nosotros, los cristianos de Occidente, celebran el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, y el misterio de la Epifanía, o sea, su manifestación gloriosa a todas las naciones, representado en el misterio de los tres magos, el 6 de enero. Pero, y esto también es interesante porque esto explica también por qué la fiesta de la Pascua de Resurrección, que es otro misterio que celebramos unidos, a veces hay un desfase temporal entre nuestra celebración y la suya. La explicación se encuentra en que ellos, los cristianos ortodoxos eslavos, sobre todo rusos y de Serbia, siguen otro calendario litúrgico respecto a nosotros. Nosotros, no sé si sabéis, el día que murió Santa Teresa, así fue, hubo un cambio en el calendario universal y se pasó del calendario juliano al calendario gregoriano, porque había un desfase más o menos como de 13 días respecto al ciclo solar. Y por lo tanto, nosotros retrasamos unos días respecto al calendario primitivo, el calendario juliano, de tal modo que ellos, los cristianos ortodoxos rusos, que siguen en todo lo que es la liturgia el anterior, el juliano, van a celebrar la fiesta de Navidad el 7 de enero, ese día para ellos es el 25 de diciembre. Nosotros no estamos acostumbrados, pero ellos están habituados completamente a seguir un calendario civil como el nuestro, con el gregoriano, pero un calendario litúrgico con un desfase de días, con algunos días por delante, ¿no? O sea, o más bien por detrás, efectivamente. Nosotros lo vamos a celebrar en nuestro 25 de diciembre y ellos van a esperar 13 días hasta el 7 de enero. Allí celebrarán el nacimiento de Cristo y luego, 2 semanas después, como nosotros, celebrarán la Epifanía del Señor. Por lo tanto, celebran todos los misterios como nosotros, solo con un desfase de 13 días de distancia. En este sentido también, España es un país singular. Tenemos una peculiaridad, ¿no? Y también en esta perspectiva ecuménica. Porque para nosotros es importantísima la celebración del 25 de diciembre, el nacimiento de Cristo, donde se enfatiza más la dimensión de abajamiento, el Hijo de Dios que se ha hecho carne, que se ha hecho niño, la palabra que se silencia, que además elige el lugar de los pobres, el lugar de los desconocidos, ¿no? Se hace uno de tantos. Solo incluso los pobres le reconocen, los pastores, ¿no? Los que estaban un poco como excluidos de los grupos religiosos importantes de Israel.
es rechazado, no tiene un lugar donde acogerle. Esta dimensión de abajamiento, de condescendencia de Dios, también en la Iglesia ortodoxa está muy presente en la iconografía, donde representan el nacimiento en una cueva, que va a ser luego la cueva del Calvario, la roca del Calvario, la montaña del Calvario. El niño Jesús no está en un pesebre como nosotros lo representamos, sino que el pesebre se ha convertido en un sarcófago y está vendado como un sudario anunciando su muerte, porque en realidad ha nacido para morir por nosotros. Esta dimensión de abajamiento, como digo, también en la Iglesia de Oriente está muy presente. Pero para ellos es importantísimo también la celebración de la Epifanía, la celebración de la manifestación gloriosa de Dios. Porque si es verdad que ha venido a nuestra tierra y se ha hecho pobre, por otro lado, la gloria de Dios ha visitado esta tierra en el niño de Belén, aquel al que esperaban todas las naciones, para lo que ha sido creado el mundo. Por eso todos los pueblos, todas las criaturas, los árboles aplauden, los cielos se abren, los ángeles bajan a la tierra y desde las naciones incluso más lejanas vienen los tres magos representando esta dimensión de gloria, de adoración, de reconocimiento de que la majestad de Dios está entre nosotros. Como decía, estas dos dimensiones de la Navidad, que en España vivimos con mucha fuerza, nos conectan con la Iglesia del Oriente, porque en las iglesias ortodoxas estas dos dimensiones de la Navidad también están muy remarcadas. Mientras que imagino que ustedes lo saben, en los otros países de Europa la Epifanía ha quedado bastante silenciada y es una fiesta que prácticamente solo se celebra a un nivel litúrgico y con mucho menos fuerza que tiene para nosotros. Quizá, pensaba también yo estos días preparando el programa, la influencia del protestantismo ha sido muy fuerte en los otros países de Europa, en los países del norte de Europa, donde justamente la Epifanía ha quedado como más silenciada. Y una de las características de la teología de Lutero es enfatizar la dimensión de la teología de la cruz, del Dios que rompe los esquemas humanos y se abaja, se humilla, ¿no? Y sobre todo muere en la cruz por nosotros, y quizá esa otra dimensión de gloria ha quedado más silenciada y puede ser una explicación para esta también pérdida de la fiesta de la Epifanía en estos países. La cosa es que nosotros en España, que es donde quería decir, como también con alegría, con satisfacción, pues somos un país bisagra en ese sentido, que mantiene las dos tradiciones de la Navidad, las dos perspectivas muy fuertemente, y que también nos convierte, por lo tanto, en un lugar de comunión, de diálogo con las iglesias ortodoxas, para las que también es muy, muy importante esta dimensión. Ahora que estamos preparándonos para la fiesta de la Epifanía, pues puede ser interesante pensar esto. Primero, tomar conciencia de que es importante celebrar esta fiesta con esta perspectiva que complementa a la noche del 25 de diciembre la manifestación de la gloria de Dios en el niño de Belén. Ya se está irradiando en él la luz de la Pascua, y por eso nos arrodillamos y por eso celebramos con toda la tierra, con toda la creación, la presencia del Emmanuel con nosotros. Y también será un día importante para rezar por la unidad de la Iglesia y pedir esta comunión con los cristianos ortodoxos, con los que celebramos en total sintonía de corazón esta celebración de la Epifanía. Y conectando con los hermanos ortodoxos y siguiendo en este deseo de crear vínculos con ellos, en esta sesión de la Navidad, ¿no?, de nuestro programa Que Todos Sean Uno, vamos a acercarnos a los villancicos característicos de otras confesiones cristianas. Y de la Iglesia Ortodoxa os quiero compartir un villancico muy especial propio de la Iglesia ucraniana,
que comparte también con la Iglesia rusa, porque son dos iglesias que han estado unidas en su desarrollo durante todos los siglos, desde el año 1000, donde se convirtió, ¿no?, la capital Kiev, que era en ese momento la capital de todo lo que es la Rusia actual. Este villancico, ¿no?, es Shchedrik, es un villancico importantísimo para los cristianos ucranianos. Me decían los sacerdotes con los que he estado hablando estos días que les hace llorar, les conmueve profundamente. Es un villancico, la verdad es que reciente, de principios del siglo XX, compuesto por un compositor ucraniano, Leontovich. Esta pieza cuenta la historia de una golondrina, está en ucraniano, así que no lo vamos a entender, pero por eso os voy a yo adelantar un poco la letra. Es preciosísima la música, ¿no? Son cuatro notas fundamentales con las que se compone todo el villancico. Nos narra la historia de una golondrina que vuela por la ciudad para anunciar que se acerca la primavera. Es la idea de lo que significa el solsticio de invierno para nosotros los cristianos, que la noche ha sido vencida por el sol que nace de lo alto. Es un villancico de profunda esperanza. También se llama así, ¿no?, el villancico de la tarde de la generosidad, porque se canta por primera vez el día 25 de diciembre, ¿no? Y esa tarde para ellos es como el inicio realmente pues de una nueva humanidad, porque Cristo viene e inaugura el cielo nuevo, la tierra nueva, la esperanza de una comunión entre todos los hombres, y por eso os decía que es un villancico muy importante para el pueblo ucraniano, porque representa su identidad, su deseo de libertad, su anhelo de comunión, siendo ellos propiamente y recuperando su identidad ucraniana, pues crear vínculos de comunión con todos los pueblos de la tierra. Y bueno, ¿cómo no recordar hoy a nuestros hermanos de Ucrania que siguen o no sufriendo la guerra y que viven esta Navidad en esta situación tan dolorosa? Y por eso quería tener este momento de recuerdo de ellos a través de la audición de este precioso villancico.
Bueno, espero que os haya gustado. Es una preciosidad el villancico. Aunque estamos en esta tónica de la Navidad un poco más festiva, pero vamos a también dar un paso más en nuestra formación, ¿no?, mensual sobre el ecumenismo. Y entroncando con la sesión pasada, donde veíamos cómo la unidad forma parte del designio salvífico de Dios. Decíamos, Dios ha creado el mundo para la comunión, y de hecho el pecado puede ser entendido como la ruptura de este designio divino, de tal modo que toda la historia de la salvación puede ser leída como un intento por parte de Dios de restaurar esta unidad perdida. Nos quedamos justo en las puertas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, explicando cómo constantemente este intento de restaurar la unidad a través de los enviados y elegidos por parte de Dios, a través incluso también pues de los distintos símbolos de la presencia de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento, el templo, la ciudad, la tierra, el mismo pueblo de Israel, pero que constantemente son traicionados. Se vuelve a experimentar la destrucción, la desunión en estas mediaciones de comunión que Dios establece a través de la alianza, ¿no?, con Israel. Decíamos que entonces todo queda abierto a la espera como de una nueva creación, de una intervención definitiva de Dios. En realidad necesitamos del Salvador, Jesucristo, que ha venido a unir a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. Hoy vamos a profundizar, por lo tanto, en la unidad como eje o como hilo de comprensión del Nuevo Testamento, del propio misterio de Jesús y la comunión, y también de la Iglesia, y cómo la comunión también es el deseo último de la Iglesia en perspectiva escatológica. Fijaos que cuando Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, entra en el mundo, estamos ahora contemplándolo especialmente, Él va a asumir las estructuras de comunión y de unidad en las que se desarrolla la vida de los hombres. Es muy interesante caer en la cuenta de que Jesús no es un solitario, Jesús no es un eremita, no es un asceta, Jesús no aparece de la nada en el mundo, no viene de una forma como mágica o espectacular por sí mismo, sino que entra en todas las mediaciones, en todos los vínculos, podríamos decir, de relación, de dependencia, en las que nosotros entramos y por los que nosotros entramos en este mundo. Nosotros venimos a este mundo de la mano de nuestros padres, crecemos en un ámbito de compañía, es la única posibilidad para sobrevivir. Nosotros somos la criatura que por sí misma le es imposible la supervivencia. Estamos totalmente en manos de los otros, necesitados del cuidado, de la acogida, del arropo de los demás para poder vivir. Y Jesús, como decía, y es muy bonito reflexionar en esto, en este contexto de la Navidad, asume los ámbitos de la comunión. Él, además, y lo vemos luego contemplando toda su vida, por donde pasa, crea comunión y se introduce en las instituciones, en las compañías de comunión que le ofrece su mundo, su sociedad, el ambiente donde él crece. Estamos, como digo, contemplándolo de pleno estos días. Jesús entra en la mediación de la familia, asume el ámbito familiar, nace y crece en el contexto de una familia humana, que es la primera célula de la sociedad. Jesús acepta ser necesitado, requerir de cuidados. Jesús crece bajo la sombra de la presencia de María y José para poder llegar a ser él mismo. Esto es un grandísimo misterio, ¿no?
para que el Creador del cielo y la tierra llegue en esta tierra, ¿no?, a ser Él mismo, requiere de la comunidad de los otros, de la presencia, del cuidado de los otros. Es el misterio de la vida oculta de Jesús. Jesús aprende a vivir y aprende gracias, como decía, a la tutela, a la compañía, a la custodia de sus padres e incluso también de lo que fue la pequeña sociedad de Nazaret, donde él creció, el ámbito religioso de la sinagoga, el ámbito educativo con las estructuras educativas y escolares que él tuviera. Él aprendió un oficio, él tuvo amigos, fue uno más, y ese ser uno más significa aceptar todos los vínculos de relación y dependencia con los que nosotros crecemos. Cuando en su edad madura parte de este núcleo familiar y empieza su vida adulta, lo que vemos es que de nuevo Jesús no se presenta ante el mundo como un solitario, sino que lo primero que va a hacer al inicio de la vida pública es crear una comunidad de discípulos. Jesús se rodea de amigos y entra también en la experiencia de comunión que es la comunidad. Esta comunidad apostólica además no es cerrada, tiene como un núcleo que son los 12 apóstoles, los más cercanos, pero luego sabemos que hay otros núcleos más grandes, los 72, está el núcleo de los parientes que aparece también varias veces en los evangelios. Hay otros amigos de Jesús, ¿no?, la familia de Lázaro en Betania, aquellos a los que Jesús curaba. Jesús es un hombre constantemente en relación, e incluso cuando nos dicen los textos evangélicos que en las noches se retiraba solo, sabemos que se retiraba solo a orar, a entrar en la relación principal que sostenía la vida de Cristo, que es su relación con el Padre. Jesús es una persona completamente vertida hacia los otros. Cuando se acerca la hora de Jesús, ese momento clave que él anuncia a lo largo de su vida y que es como hacia la que se orienta su existencia, ¿no?, el núcleo que explica quién es Jesús, él nos va a dejar también como su testamento espiritual en lo que llamamos la oración sacerdotal, en el capítulo 17 de San Juan, donde él justamente ahí es como si abriera el corazón en el momento antes de morir y expresara aquello que lleva en lo más íntimo, en lo más profundo. Lo que lleva es su relación con el Padre, porque esa oración es una oración que él dirige al Padre, donde pide al Padre por sus discípulos y donde pide por la unidad de sus discípulos. Es en este momento, en Juan 17, 21, donde Jesús va a pronunciar estas palabras que dan título a nuestro programa y que también son como el corazón de todo lo que es el ecumenismo, el deseo de unidad entre los cristianos, cuando Jesús dice: Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Esta oración deja claro que la clave de la vida cristiana está en la comunión de vida, en la que participamos los cristianos por la comunión de vida trinitaria y que estamos llamados a compartir entre nosotros y con todos los hombres de la tierra, siendo artesanos de comunión y de unidad. Es impresionante pensar esto, que Jesús fue como sus últimas palabras, su legado a nosotros, el deseo de comunión entre sus hijos, entre sus hermanos. Expresaba así también el deseo del corazón del Padre, que los hijos se puedan sentar todos unidos en el banquete del reino. Y esto es tan importante para nosotros que los primeros cristianos, después de la Pascua, tras la muerte de Jesús, comprenden enseguida que es su seña de identidad. Y nosotros en los
pasajes de los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos como las primeras descripciones de la comunidad de discípulos, de los primeros cristianos. Lo que se remarca es que ellos vivían unidos, tenían una sola alma y un solo corazón, de ahí viene esa expresión, lo compartían todo, no había entre ellos diferencias, los que tenían algo se lo daban a los que tenían menos. O sea, es muy fuerte cómo se refleja que lo característico de los primeros cristianos es esta experiencia de comunión y de amor mutuo. Y de hecho sabemos que esta simpatía que los cristianos irradiaban hacia afuera por el amor que se tenían era también un catalizador, una llamada de atención para que otros se acercaran y se convirtieran al cristianismo. Mirad cómo se aman. Y así se cumple la palabra de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea, de tal modo que realmente nuestro testimonio de comunión será una llamada, un atractivo para que los demás que no conocen a Jesús, que no saben lo que es ser cristiano, despierte en ellos el deseo de saber cómo es posible este amor, esta alegría de estar unidos entre nosotros. Y por último, como última parte de nuestra formación del día de hoy, esta experiencia de comunión fraterna tan fuerte de los primeros cristianos que brota del don del Espíritu, que es el fruto de la Pascua de Jesús, San Pablo nos lo va a formular teológicamente, ¿no? Esta experiencia va a encontrar una formulación teológica a través de unos símbolos que San Pablo va a utilizar en sus cartas para hablar de lo que es la Iglesia, de lo que somos los cristianos convocados. Cuando habla que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, donde hay un único cuerpo, que somos todos nosotros, que somos los distintos miembros de este único cuerpo. Cada uno es distinto porque cada uno tiene una misión, cada uno es uno de los miembros, pero a la vez los miembros, en cuanto que están unidos al cuerpo, tienen vida, aportan y son ellos mismos. Y este cuerpo tiene una única cabeza, que es Cristo, de tal modo que nuestra propia unidad es unidad con nuestra cabeza, con Cristo. Por eso nosotros llevamos el nombre de cristianos, porque somos Cristo hoy en medio del mundo. Entonces la unidad entre nosotros hace posible y expresa nuestra unidad con Cristo, y sabemos que nuestra unidad con Cristo lo que tiene como fruto o la consecuencia es que somos hechos con Él hijos de Dios, y entonces estamos unidos al Padre. Una de las imágenes de Pablo, por lo tanto, es esta, la imagen del cuerpo de Cristo, que es importantísima. Otra imagen también para expresar esta comunión como característica de la Iglesia va a ser la imagen de templo de Dios, donde un poco el símbolo se asemeja, ¿no? Cada uno somos una piedra que va construyendo este templo, en la que Cristo es la piedra angular, la que sostiene el fundamento. El fundamento y también la piedra angular es esa piedra que cierra el arco y que hace posible que los arcos se mantengan, ¿no? Se mantengan en pie. Así que también esta imagen, si una piedra se va, el edificio se tambalea y se cae. Cada uno de nosotros somos importantes y necesarios, pero no solos, sino en cuanto que también nos aunamos con los demás y formamos este único templo. Pablo tiene otras imágenes también muy bonitas, por ejemplo la de familia, como la Iglesia es la familia de los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Otra imagen también sería la imagen esponsal, donde está muy fuertemente expresada esta idea de la comunión. La Iglesia es la esposa, Cristo es el esposo. Es decir, todo el ser de la Iglesia se expresa a través de una experiencia de comunión que nosotros vivimos muy fuerte en muchos ámbitos de nuestra experiencia de fe, pero principalmente cuando somos convocados en la asamblea litúrgica. Os invito, cuando vayáis a la Eucaristía el próximo día, cuando estéis reunidos, respondáis juntos, que miréis alrededor aquellos que os acompañan y que experimentéis que os abráis a esta experiencia de comunión, que no vivimos la fe solos, sino que la vivimos unidos a nuestros hermanos, y esta experiencia de comunión es el signo primero
para el mundo de hoy que sufre la división y el escándalo de la guerra y del enfrentamiento. Pero a la vez, como también nosotros sabemos que nuestra unidad es un don del Espíritu, pero siempre está como herida, siempre está amenazada por el pecado, también la unidad tiene una perspectiva escatológica. Y hay una última imagen muy bonita que encontramos en el Apocalipsis, que es la imagen de la ciudad, la Nueva Jerusalén, donde todos seremos ciudadanos, conciudadanos. Y por eso el grito también del Adviento es un grito que mantenemos en el espíritu ecuménico, porque sabemos que la unidad es un regalo que vendrá del cielo y que será un signo escatológico de los últimos tiempos, cuando la ciudad, la Jerusalén del cielo, descienda y se asiente en esta tierra y sea posible así que ya no haya llanto, ni luto, ni dolor, y todos verdaderamente seamos hermanos y vivamos esta experiencia de comunión. Pidiendo esta gracia de comunión, vamos a escuchar otro villancico que pertenece a la tradición protestante. Un villancico que justamente habla de esta gracia de unidad que el nacimiento de Cristo nos trae y que también nos abre a esta perspectiva escatológica. Es un villancico que todos conocéis, Joy to the World, de el compositor de himnos más importantes de la tradición protestante, que es Isaac Watts. Yo no sé si sabéis que el mundo protestante ha aportado muchísimo al ámbito litúrgico, porque ellos han sido los primeros que han empezado a componer y a musicalizar, sobre todo, himnos litúrgicos como encabezando una renovación en lo que ha sido la himnodia muy importante a partir del siglo XVII. Isaac Watts escribió muchísimos himnos. Este himno de Navidad es uno de los más conocidos. Fue musicado un siglo después por Lewis Mason, que ha puesto música a este villancico que es conocido de todos y que canta justamente, inspirado en el Salmo 98, que la llegada de Cristo supone la alegría del mundo entero. Eso es lo que significa el título de este villancico, ¿no? Que llega Cristo y que hay un motivo de alegría, que saltan los montes, que brincan los árboles, que los animales se acercan, que los hombres de toda la tierra celebran la llegada de Cristo. Pero a la vez tiene, como decía, un tinte escatológico, porque expresa también el villancico como esta llegada de Cristo es la llegada definitiva. Ya sabemos que Jesús, cuando nació en esta tierra, misteriosamente asumió la dimensión también de pecado. Y estamos esperando la segunda venida, donde ya no habrá llanto, ni luto, ni dolor. Y por eso la Navidad también despierta en nosotros este anhelo de la segunda venida de Cristo, cuando venga y todo sea restaurado.
Alfredo, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos con nosotros en Radio María Alfredo Abad, el presidente de la Iglesia Evangélica Española. Le agradezco mucho su disponibilidad, que siempre es un puente de comunión, y todo lo que colabore a la unidad entre los cristianos, él está presente. Gracias, Alfredo. Muchas gracias a vosotros. Para nosotros el movimiento ecuménico es fundamental y no podemos prescindir de algo que es inherente a ser cristiano. Muchísimas gracias. Mira, estamos en este programa Que Todos Sean Uno de Radio María, un poco conociendo cómo se vive la Navidad en las otras confesiones cristianas. Y me gustaría un poco si nos puedes contar cómo vivís vosotros en la Iglesia Evangélica Española la Navidad, si tenéis alguna celebración especial, alguna tradición propia. Haznos partícipes porque, bueno, normalmente los oyentes de Radio María pues quizá pertenecemos más a la tradición católica y nos puede resultar menos conocido lo que en otras tradiciones también se celebra. Sí, es importante a veces ser conscientes también que muchas veces ya a lo largo de la historia o de los intercambios internacionales acabamos interactuando mucho más de lo que pueda parecernos en principio. Por ejemplo, Bach forma parte de la cultura cristiana de católicos y de protestantes, ¿no? En este sentido, nuestra celebración del tiempo navideño tiene un énfasis muy importante en el tiempo de Adviento. Igual que la Cuaresma nos prepara al periodo de la Semana de Pasión, nosotros en las iglesias protestantes insistimos mucho en el tiempo de Adviento. Como la palabra es central, pues las predicaciones del Adviento suelen ser predicaciones que van ayudando a preparar la llegada de este tiempo navideño. Otro elemento central en las celebraciones protestantes es la música. Siempre lo rodeamos de conciertos, actividades especiales y este es un signo compartido con otras confesiones cristianas, concretamente la católica, pero la música es fundamental en coros, conciertos, formas diferentes de celebrar la encarnación, ¿no? Y Alfredo, ¿sabes de algún concierto ecuménico o algún momento donde se pudiera participar esta Navidad? Sí, nosotros de hecho en la iglesia de noviciado estamos en los conciertos del barrio que todavía no han terminado y tenemos allí alguna cosa. La mayoría casi han pasado. Para daros ahora una fecha, nosotros hemos acabado este último fin de semana con los últimos que estábamos haciendo, pero podría recomendar en la iglesia luterana alemana, el coro tiene todavía allí alguna actividad. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Y una última pregunta, que sé que tienes prisa, Alfredo, pero ¿nos puedes contar algo de la Iglesia Evangélica Española? ¿Cómo nace? ¿Dónde os encontráis? ¿Cómo os podemos conocer? Pues sí, muy rápidamente, la Reforma de España, puesto que Alemania y España en aquella época formaban parte del mismo imperio, en el siglo XVI, tiene sus raíces, pero es verdad que a causa de la Inquisición no será hasta el siglo XIX que vuelva, por la difusión de la Biblia, a reorganizarse una iglesia en España que con la libertad religiosa del 1869, abre sus congregaciones, sus sínodos. Es decir, es una iglesia protestante europea de diálogo ecuménico y con un gran compromiso social y por los derechos humanos. Esos son los rasgos distintivos de nuestra iglesia. ¿Dónde estáis, Alfredo? En Madrid hay varios lugares, pero yo puedo invitaros los domingos, por ejemplo, a la iglesia de la calle Noviciado, que es un edificio singular, a las 11:30. Muchísimas gracias. Sí, yo he estado allí y realmente merece la pena porque es un edificio muy especial y solo así conociéndonos se crean estos puentes de comunión donde nos damos cuenta que es más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, invitamos a todos los oyentes a que algún domingo se acerquen allí a vuestra iglesia. Muchas gracias, Alfredo. Feliz Navidad. Serán bienvenidos. Feliz Navidad. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós. Acabamos de hablar con Alfredo Abad, el presidente de la Iglesia Evangélica Española, para conocer también cómo los hermanos de las iglesias protestantes celebran este tiempo de la Navidad. Y vemos que la música es un elemento fundamental, porque la expresión religiosa a través de la música en este tiempo de la Navidad es un elemento común para todos los cristianos. Por eso también en nuestro programa le estamos dando un relieve significativo. Vamos ahora a pasar a la sección de las noticias,
que cada programa tenemos, y quiero señalar dos noticias importantes. Una, que se acaba de concluir el encuentro TSE en París, que se celebra cada año, lo que llamamos la peregrinación europea, el encuentro europeo, que se celebra cada año en una de las capitales de Europa los últimos días del año, en lo que es el fin de año, desde el 28 de diciembre normalmente al 1 de enero. Este año la comunidad de TSE ha celebrado y ha convocado a los jóvenes en la ciudad de París con motivo de la reapertura de la Catedral de Notre Dame. Este era el motivo principal por el que se eligió la ciudad de París. Han estado en el encuentro más de 10.000 jóvenes de muchos países de toda Europa y han tenido un lema que les ha acompañado, ligada a la carta que escribe cada año la comunidad de TSE con motivo de este encuentro europeo, que tiene por título ¿Qué buscáis? En la carta, el hermano Matthew, el nuevo responsable de la comunidad de TSE, dice que el mundo de hoy está en búsqueda, que él lo ve en los miles de jóvenes que vienen a TSE. Su corazón está inquieto, buscan silencio, buscan sentido, buscan justicia, buscan paz y buscan comunión. Os invito a todos a que entréis en la página web de la comunidad de TSE y os descarguéis esta preciosa carta donde encontramos pequeñas oraciones de padres de la Iglesia ligadas a estas búsquedas que os acabo de describir. Y damos gracias a Dios por estas iniciativas ecuménicas en las que católicos, protestantes, ortodoxos han vivido esta experiencia de paz y reconciliación en el encuentro TSE de París. Aparte, dentro de las noticias ecuménicas de este mes, quiero prepararos a todos, aunque en Radio María le daremos un espacio más amplio a lo largo de toda la semana de oración por la unidad de los cristianos, a este evento ecuménico por excelencia que es la Semana de Oración, que se celebra todos los años del 18 al 25 de enero. Igual os invito a que cada uno de vosotros busquéis en vuestra diócesis alguna actividad ecuménica, porque estoy segura que se realizará una oración, un encuentro. También aquí en Madrid sé que hay una tarde musical, una tarde donde coros de distintas confesiones comparten la fe cantando juntos. Buscad iniciativas porque es importante conocer. Conocer rompe las distancias porque nos ayuda a comprender al que es distinto a nosotros. Como os decía, aquí en Radio María, durante esa semana, del 18 al 25 de enero, abriremos un espacio diario para profundizar en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que además este año tiene como lema un versículo de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 4, Efesios 4, 4. Uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Pues cada día dedicaremos un espacio de meditación, de reflexión sobre este lema, siguiendo los materiales que la Conferencia Episcopal nos ofrece y que vienen también del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos de Roma, en colaboración con una de las organizaciones ecuménicas más importantes del mundo, que es el Consejo Ecuménico Mundial, y la Iglesia Armenia, porque ha sido la Iglesia Armenia quien durante todo un año ha estado rezando y reflexionando sobre los materiales para guiar la oración de esta semana. Y a la hora de pensar en un santo de este mes que tuviera un tinte ecuménico, me vino al corazón Santa Inés, que celebramos el 21 de este mes de enero. Inés pertenece al tiempo de la Iglesia Unida, es una mártir de los primeros siglos. ¿Por qué podemos presentarla como un símbolo de comunión? Primero por esto, porque nos recuerda que ha habido muchos siglos de comunión entre los cristianos, que tenemos un patrimonio común muy importante ligado a estos primeros siglos de unidad, lo que llamamos el tiempo de la Iglesia Unida.
Pero es que además Santa Inés, por lo tanto, es una santa que compartimos todos los cristianos de las distintas confesiones. La Iglesia Ortodoxa también la celebra este día, como nosotros en la Iglesia Católica, y también es reconocida su santidad en las iglesias de la Reforma, aunque ellos tienen otra forma de concebir esta idea de la santidad, ya lo explicaremos más adelante. Santa Inés representa algo muy bonito que es el martirio de la sangre, que es un concepto, por llamarlo así, o una idea que el Papa Francisco ha enfatizado muchísimo en su pontificado y que viene también de Juan Pablo II en su encíclica Ut Unum Sint. El martirio de la sangre, el ecumenismo de la sangre, también el Papa Francisco como que inventó esta expresión, quiere decir que aquellos cristianos, ¿no? O nos recuerda que aquellos cristianos que mueren confesando su fe en Cristo, ya están proclamando, ya son signo de una iglesia unida. Hoy en día que vivimos una iglesia del martirio, muchos de los cristianos que mueren por ser cristianos no son católicos, son ortodoxos, pertenecen a las iglesias del Oriente, pero ellos dan su fe por la confesión en Cristo, y cuando decía el Papa Francisco, cuando son martirizados no les preguntan si eres católico o eres ortodoxo o eres protestante, son martirizados porque son cristianos. Y por lo tanto, ya en los mártires estamos viviendo una experiencia de comunión. Y de hecho hay un deseo de crear un martirologio común entre todas las iglesias, porque reconocemos la santidad de estos hermanos, aunque no sean católicos, que dan su fe por Cristo. Ellos ya están como anticipando, son un signo y una esperanza de la Iglesia unida, de la única Iglesia que existe, que es la Iglesia de Cristo, y que nosotros queremos expresar a través de la reconciliación y la comunión entre las distintas confesiones cristianas. Terminamos nuestro programa sobre ecumenismo, que todos sean uno, donde hemos hablado principalmente de la fundamentación neotestamentaria del ecumenismo, es decir, cómo Jesús mismo es un hombre de comunión y de unidad. Y también, porque estamos en el 3 de enero, nos hemos acercado a una vivencia ecuménica de la Navidad, cómo los cristianos de otras confesiones también celebran este tiempo y cómo lo celebran, cuáles son sus matices propios. Hemos escuchado algunos villancicos de las otras tradiciones cristianas, todo para ir creando entre nosotros un deseo de unidad, para pedir que el Espíritu nos haga artesanos de comunión. Les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa o descargarlo desde la página web de Radio María. Pueden seguir también en contacto conmigo a través de la dirección de correo electrónico que todos sean uno @radiomaria.es, y por supuesto les espero en el próximo programa, que será el 31 de enero a las 6 de la tarde, 17 horas 5 de la tarde en Canarias. Por favor, sigan escuchando Radio María. Es un espacio también de comunión. Muchísimas gracias. Acaban de escuchar el programa Que todos sean uno, con la hermana Carolina Blázquez, monja agustina del Monasterio de la Conversión.